Nosotros hemos analizado lo que ocurre en la trifrontera de Perú con Ecuador y Colombia y claramente estamos hablando de un territorio rico a recursos naturales. Ujú. Y también estamos viendo que cada vez más esos recursos naturales están cotizados en mercados internacionales. Por lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, sabemos que aumenta el precio por barril de Ujú. crudo y esto es una trifrontera que tiene mucho petróleo, pero también estamos viendo que por agitación geopolítica a nivel internacional, por la guerra en el Medio Oriente, el Ujú. conflicto en Ucrania, vemos que los inversionistas al último año sobre todo se refugiaron mucho más en el mercado especulativo del oro, que Ujú. también es un recurso natural que tiene esa trifrontera. Claro. Y ahí ni hemos hablado de la cocaína. Estamos hablando de los dos países mayores productores de cocaína, que es Colombia y Perú, Perú. y justamente vemos que la expansión cocalera va de Colombia entrando la Amazonía peruana. Y Ujú. vemos que hay unos grupos que en esta trifrontera tienen acceso a rutas a Ecuador, donde Ujú. sabemos que Guayaquil a la última década se convirtió en uno de los puertos de salida más importantes del continente, pero también hay acceso por el río Napo, por Ujú. ejemplo, saliendo por el río Putumayo o río Caquetá en Colombia, hay salidas hacia Brasil. Y estas rutas cada vez más cogen importancia. Eso tiene que ver, por ejemplo, con los ataques a las lanchas que Washington alega Sí, que sí. son embarcaciones de narcotraficantes en el Pacífico, pero también en el Caribe, Sí. que causa que cada vez más los corredores amazónicos cogen fuerza. Entonces estamos hablando de una trifrontera que es realmente muy importante de diferentes puntos de vista, pero también estamos viendo que ya hay décadas de políticas fracasados de seguridad, que por un lado Claro. tiene que ver porque los criminales saben cooperar mejor sobre las fronteras que los mismos gobiernos. Claro. Nosotros hemos calculado que hace varios años un kilo de cocaína en el mercado en Europa tenía el mismo valor que un kilo de oro. Ahora estamos viendo que el precio de oro a veces supera el precio de la cocaína en mercados internacionales 2 o 3 veces. Claro. El oro simplemente es tan lucrativo que el crimen organizado no lo puede ignorar. Antes el oro funcionaba para legalizar los narcoactivos. Cocaína Claro. nunca va a ser un producto legal, pero comprando con la ganancia del narcotráfico, oro en lingotes, invirtiéndolo en maquinaria minera, legalizar el dinero sucio a través del oro era muy fácil, porque el oro no tiene un ADN como un diamante y es muy difícil de rastrear. Pero realmente ya por los precios del mercado internacional, sabemos que la minería ilegal de oro no únicamente es un mecanismo para lavar los activos del narcotráfico, pero en Ujú. sí es un mercado ilícito que ya Claro. representa más dinero que el narcotráfico. Sobre todo Ajá. los primeros eslabones donde encontramos, por un lado, los mineros ilegales, son Ujú. las personas que son dueños de la maquinaria, que organizan campamentos mineros, que organizan la mano de obra. Ujú. La mano de obra, por cierto, siempre son o muchas veces son integrantes de comunidades locales Sí. que no encuentran economías de sustento formal porque en ese territorio es muy difícil. Por eso vemos que, por Ujú. ejemplo, en el Putumayo colombiano siempre ha habido una migración entre la coca y el oro, dependiendo de Claro. dinámicas de mercado Depende del precio, o digamos, al ¿no? enfoque de las fuerzas de aplicación de la ley. Ujú. Vemos que los grupos armados quizás son nuevos. Ellos antes pasaban quizás por una mina para cobrar un porcentaje, pero ya cada vez más son dueños de maquinaria, son los que Ujú. transportan al oro en físico. Lo vemos, por ejemplo, en Colombia con los comandos de la frontera, Ujú. en Ecuador con los lobos, que son, por cierto, dos grupos criminales que cooperan. Y vemos que también actores colombianos entraban cada vez más en Perú para encargarse de manejar esta economía de extracción. Hemos visto que políticas de mano dura o Ujú. respuestas militarizadas no pueden resolver un problema que profundamente es social. Entonces hay razones muy válidas porque Ujú. poblaciones enteras se ven obligadas a participar en actividades económicas No, que no. quizás pertenecen al mercado ilícito. Claro, no tienen otra opción. Eso es lo No que me estás tienen otra diciendo, ¿no? opción. Muchas veces cuando nosotros recomendamos que por favor, si alguien quiere atacar al crimen organizado, hay que prácticamente bombardear una región con desarrollo.
con proyectos de inversión Claro. social, con préstamos agrícolas, porque hay que cambiar las causas de raíz que alimentan ese problema. Muchas veces me responden, pero ok, perdón, una economía alternativa, legal, cultivos de pan coger, Sí. no van a competir con el ingreso del narcotráfico o la minería ilegal de oro. Y esto es muy cierto. Pero quizás no es lo que las comunidades necesitan. Ellos siempre van a escoger por un ambiente sano, una economía sostenible de largo plazo, para poder convivir en paz también en sus territorios. Pero cuando no hay alternativa, por supuesto, alguien se va a ver obligado de participar para poder sostener a su familia. Y hemos visto cada vez que cuando únicamente hay un enfoque militar, no únicamente es contraproducente en términos de poder proveer alternativas, también tiene un daño colateral muy importante desde el punto de vista estratégico. Las comunidades pierden la confianza en el Estado, porque la única cara del Estado que ven es la represión militar. Entonces esto también les condena de alguna manera de buscar alternativas por fuera de la burbuja, la esfera de influencia estatal. Y si un Estado no logra ganar la confianza de nuevo de poblaciones rurales, es muy difícil poder llegar a ese territorio. El peso de la democracia va a ser donde alguien consigue los votos en esos países. Entonces, en esas periferias donde hay muy pocas personas que van a poder ejercer su voto, muy lamentablemente hay políticos que por esto pierden el interés, porque no piensan en el bienestar de comunidades rurales, la importancia de cuidar la puerta trasera de un país en sus periferias y el bienestar del ecosistema amazónico. Justamente por esta misma razón es porque el crimen organizado florece en esas zonas de frontera. Es donde se sienten más cómodos y donde se pueden burlar de la ley. Cuando hay un operativo, simplemente cruzan al otro lado. Claro. Y a veces como que las legislaciones son distintos a los diferentes países. Un producto ilegal lo conviertes en un producto legal simplemente al cruzar la frontera y incrementa su valor. En el caso colombiano, y esto es histórico, sabemos que en zonas cocaleras donde se produce pasta básica de cocaína, que son estos bloquecitos blancos que falta refinar, cristalizar en clorhidrato de cocaína, que a veces uno llegaba con un bloquecito blanco y compraba su café en un supermercado local. Lo mismo, por supuesto, estamos viendo ahora donde hay núcleos de minería de oro, que a veces en gramitos de oro ya están cancelando, pagando sus cuentas. También sabemos que a veces cuando... Claro, el oro es el valor de cambio en ese Es el caso. valor de cambio. Y cuando hablamos, por ejemplo, de zonas muy mineras como Venezuela, hasta una pizzería local puede advertir en su menú que un punto de pizza cuesta 0,2 gramos de oro, que es tremendamente costoso, pero estamos hablando de inflación de oro en esos Sí, núcleos claro. mineros. Pero claramente también en esas economías ilícitas, a veces es muy delicado mover cantidades grandes de cash, de efectivo, Claro. por una selva húmeda y vemos intercambios. Oro por cocaína, armamento por mercurio. Y esos son los mercados y son muy difíciles de rastrear porque no hay un rastreo de papel. Creo que en Colombia estamos muy lejos de una situación donde vemos una capacidad estatal para realmente ir detrás de los flujos de dinero, pero han habido avances muy importantes. Incautaciones de bienes, congelamiento de cuentas bancarios, cuando hablamos del mercado ilícito de tráfico de tierras. También han habido algunas acciones donde hubo arrestos de personal de fuerza de la aplicación de la ley de alto nivel involucrados. Y sabemos que hay más esfuerzos para ir detrás del dinero e identificar sus flujos financieros por equipos muy especializados de entender un poco estas maniobras del dinero. Pensamos que en Perú falta un poco más todavía. Donde puede haber un avance es a nivel regional, porque el oro de Perú, de la Amazonía fronteriza, muy Sí. posiblemente ni viene para Lima, pero va para Porto Velho en Brasil, Sí, claro. va para Cali en Colombia o para Guayaquil en Ecuador, ¿no? Sobre todo en Ecuador, donde el mercado se ha dolarizado. Entonces es muy importante que haya un intercambio de información entre fiscales especializados de los países que comparten fronteras, porque
un mercado negro siempre va a tener algún intercambio transfronterizo. Y si no hay cooperación de fuerza de inteligencia o unas herramientas compartidas, unas bases de datos que son accesibles para sus pares en un otro país, es muy fácil para los criminales mover dinero y bienes y personas y armamentos sobre las fronteras. Entonces yo realmente recomendaría hacer una estandarización de cuáles son los delitos ambientales, cómo hay que castigarlo y cuáles son las herramientas financieras de investigar esos flujos y cómo poder cooperar sobre las fronteras. Pero claro, si un país no hace esta apuesta, estamos hablando de una falta de voluntad política. Claro, ahora, teniendo a tres gobiernos, digamos, afines, ¿no? Claro, uno también podría decir que en algunos casos son afines al crimen organizado, pero afines, ¿no? Estas formas de colaboración sería más fácil que se den. No sé si estoy pecando de ingenuo, porque claro, nosotros hemos estado sin relaciones con Colombia, sin relaciones diplomáticas con Colombia, y también hemos estado un buen tiempo sin relaciones diplomáticas con Bolivia. O sea, a mí me ha parecido lo más increíble en los últimos años que el Perú se dé el lujo de no tener relaciones con sus vecinos, ¿no? Entonces, claro, si no tienes relaciones diplomáticas, peor. ¿Qué formas de colaboración pueden haber? Pero ¿hay posibilidades, tú crees, de que puedan avanzarse estas iniciativas en este contexto? Sí, quizás más que antes hay un ecosistema Ujú. donde países pueden avanzar más de manera conjunta en una agenda de seguridad, que por supuesto es muy necesario porque cada vez nos enfrentamos con un problema de crimen amazónico más grande. Pero cuando aumentan las posibilidades de cooperación, también incrementan las posibilidades de cometer errores gigantes. Por esto es Claro. muy importante que esas estrategias compartidas tienen unas salvaguardias que no únicamente van a ser los ejecutivos militares, pero que también, por ejemplo, se asiente un delegado de la Defensoría, del Departamento de Educación, de diferentes ministerios para poder hablar de una respuesta integral de diferentes ángulos de la perspectiva del Estado. Yo creo que un reto que puede funcionar, una amenaza gigante que tenemos en este momento, Sí, es el fenómeno del niño o el supuesto super niño que sí, va a llegar. claro. Y en estas periferias de la Amazonía, donde la movilización es muy costoso, yo creo que vale la pena hacer un ejercicio entre diferentes países, como montar equipos de 2 o 3 banderitos en sus uniformes Ujú. para atender una población que se desplazaron por una inundación o donde hay un incendio de bosque, bomberos que pueden operar sobre la línea fronterizo, compartir gastos para atender la misma crisis. Yo creo que esa sería una oportunidad tremenda para la cooperación trifronteriza. Ahora, otro tema que ustedes recomiendan es que, lo dicen así, redirigir los recursos de aplicación de la ley desde la destrucción de infraestructuras hacia la interdicción de las cadenas de suministro secundarias. Pues claro, lo que nosotros vemos normalmente, y somos muy incrédulos además, porque vemos que están dinamitando, no sé, pues dragas, por decirte, en Madre de Dios, y claro, nosotros que desconfiamos de todo decimos, ah, seguro que ya se llevaron lo importante, ¿no? Y están quemando una maquinaria que no sirve, ¿no? Pero digamos, la lógica ha sido destruir infraestructura. Ustedes dicen, hay que hacer un giro ahí también en la política. Sí, porque lamentablemente únicamente destruir maquinaria minera no ha cambiado las realidades del territorio. Esos operativos son Ujú. sumamente costosos y muchas veces también por el elemento de corrupción se filtra información. Y muchos mineros ya tienen unos días o unas horas de tiempo para esconder maquinaria, sacar Ujú. los kilos de oro del territorio y pues por supuesto siempre queda algo. Y lo que queda Ujú. explotan y queda la foto y intentan decir que impactaron realmente una economía ilícita, pero son falsos positivos. Porque realmente Ujú. lo que también sabemos es que por el alto costo que llevan esas operaciones, es muy difícil mantener la presión sobre la actividad ilícita. Pero para los Claro. mineros, con el actual precio de oro, les cuesta muy poco reponer una retroexcavadora y contratar unos mineros más.
Ellos se organizan dentro de un par de días para retomar la actividad minera, mientras que las fuerzas estatales tienen que replegarse por meses y buscar nuevamente dinero para el siguiente operativo. Es para los titulares y para la foto, porque Claro. además vemos a veces cuando explotan esas balsas y dragas mineras, se viertan unas cantidades tremendas de gasolina a Claro, los ríos. están contaminando Están más. contaminando con esto y realmente este juego de gato y ratón están perdiendo los estados. Cuando nosotros miramos en Google Mapas la Amazonía y uno observa la mancha verde tan grande, es lógico que no hay presencia estatal por todos sus rincones. Y mejor, Claro. porque el Estado a veces, al invertir en infraestructura, abre el bosque para la deforestación o el ejército llega y hay más violaciones de derechos humanos. Cuando observamos el crimen organizado, vemos dos fuerzas que resisten. Por un lado, las fuerzas de aplicación de la ley. De alguna manera sí les Claro. pelean, Sí. pero por altos índices de corrupción y baja capacidad presupuestal están perdiendo la pelea. Y vemos comunidades amazónicas, donde hay tierras colectivos para pueblos indígenas, la deforestación en promedio es mucho más bajo según estudios de Naciones Unidas. También vemos como pueblos indígenas saben muy bien cómo identificar amenazas en sus territorios. Tienen grupos de guardia, casa de monitoreo, usan drones y GPS para detectar actividades ilegales. Pero no podemos esperar de civiles, de las comunidades Claro, indígenas, que hagan que ese. se confrontan con actores armados. Claro, es No podemos condenarlos a muerte, es digamos. condenarlos a la muerte y no podemos terciarizar la seguridad. Pero cuando hay una cooperación entre grupos de guardia indígena y fuerza de aplicación del Estado, donde las comunidades identifican amenazas y el Estado erradica la amenaza, esta cooperación realmente sería empezar a hablar de una solución verdadera. Pero lamentablemente no hay confianza de las comunidades en los actores del Estado por muy buenas razones. Nos falta mucha comprensión del impacto diferencial del crimen organizado o la mujer amazónica. Muchas son madres, cabezas de hogar, sus hombres ya no están o están trabajando en la minería o en las cocales en Colombia Claro. y ahí se enfrentan con cualquier riesgo mientras que tienen que mantener a sus familias con los hombres ausentes. También vemos sobre todo a núcleos de economías ilícitas, sobre todo cuando hablamos de campamentos mineros, que hay trata, que hay explotación sexual, que incluye a menores, pero muchas veces cuando hablamos de estrategias de seguridad no estamos pensando en esas poblaciones vulnerables. Hay un caso muy interesante que es el territorio indígena del pueblo Yanomami en el estado de Roraima, Brasil, fronterizo con Venezuela, donde durante el gobierno de Jair Bolsonaro invadieron unos 20-30 mil mineros ese territorio y causaron un verdadero desastre. El presidente Lula Sí. hasta convocó una emergencia de salud pública por niños indígenas sufriendo de las consecuencias de salud. Y en Brasilia, en la capital, se decidió, vamos a rescatar a los Yanomami. Se formó una respuesta estatal integral con sociedad civil, con fuerza de aplicación de la ley, con los pueblos indígenas y coordinaron acciones para cambiar realidades del territorio y sostener unos ataques a las infraestructuras mineras durante años y bajaron los puntos activos de minería con un 98%. Este caso fue un éxito, pero también hay un aprendizaje muy importante. Los mineros se fueron para Venezuela, Surinam, Guyana, el estado Amazonas y para... Entonces Claro, te se desplazó. desplazan siempre hacia otro Sí, y territorio. cuando nosotros hablamos con las autoridades brasileñas, hay que dejar muy claro, toda la Amazonía no podemos rescatar, hay que tomar decisiones por un núcleo de biodiversidad, un pueblo que quiera rescatar, pero toda la Amazonía es muy grande, hay que tomar decisiones drásticas, pero sobre todo hay que aprender a cooperar sobre las fronteras.